La palabra del Señor nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 9, 10 y 11. Y después estaremos yendo a Primera de Corintios. Después estaremos yendo a Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8 en delante. Levante su Biblia si la trajo y diga: este es el rema de Dios grabado en papel y letras. Gloria a Dios. Lo tenemos, Colosenses capítulo 1, versículo 9, 10 y 11. Gloria a Dios. La palabra la leemos honrando a los tres grandes del universo, que es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y a su letra nos habla de la siguiente manera y dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer de donde vamos a iniciar en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, la enseñanza de la palabra. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. Y dice la palabra del Señor: porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Ayúdeme a orar para que sea el Espíritu Santo el que tome absoluto y pleno control de mis labios, de mi mente, para que mi mente pueda, en una manera ordenada, clara y específica, de una manera sencilla, poder transmitir en esta noche el conocimiento de la palabra a través del Espíritu Santo. Gracias te damos, soberano Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Padre amado, por tu misericordia, por tu voluntad estamos delante de tu presencia en esta noche. Ahora te rogamos, te suplicamos que por medio del Espíritu Santo seas tú obrando y utilices mi mente, mis labios, mi ser como un instrumento en las manos del Espíritu Santo, a través del cual tu palabra fluya de una manera muy especial, clara, entendible, como tú lo quieres hacer, Espíritu Santo, en esta noche. Te rogamos, te suplicamos, Padre amado, y nos abandonamos en tu presencia para que seas tú haciendo y repartiendo como solamente tú lo sabes hacer, de una manera extraordinaria, grande y poderosa, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento en esta preciosa noche. Gloria a Dios. En esta noche estaremos hablando bajo el tema acerca de los dones, y estaremos hablando del primero de los 9 dones dados por el Espíritu Santo. Dados por el Espíritu Santo. Y esto es muy importante que nosotros como iglesia podamos entender. Palabra de sabiduría o don de sabiduría. Los cristianos tenemos al menos un don,
Y es por esta y muchas razones más que necesitamos conocer cuántos son, cómo operan y cómo operar por medio de ellos. Es muy importante que nosotros debemos conocer que los dones existen, que se mueven y que están activos en la iglesia en este tiempo aún todavía. Y para ir entrando y abundando más, necesitamos conocer qué es un don. ¿Qué es don? Dádiva o regalo dado por Dios a sus hijos. Eso es un don. Este regalo Dios no te lo da porque seas el más santo, moral, perfecto, espiritual, o por tus propios méritos, digno de recibir. El don o los dones Dios te lo da porque a Él le place hacerlo contigo. Tenemos que entender que los dones es algo que a Él le place darte. El don yo no lo tengo, no lo recibo porque mi condición moral sea la mejor sobre la faz. El don que Dios me da yo no lo tengo porque sea el más santo en la faz de la tierra. El don que yo tenga o usted tiene no lo hemos recibido porque lo vistamos de la mejor manera, más correcta. No lo tenemos por eso. Lo tenemos porque es un regalo que a Dios le place darle a usted y a mí. Y si a Él le place darle ese regalo, usted y yo tenemos que recibirlo, porque es al Padre que le place dar un regalo a su Hijo. ¿Por qué alguien te da un regalo? Para que este regalo te sea de mucha bendición y utilidad a ti y a toda tu familia. Ese regalo puede en algo o mucho hacer más fácil alguna área en tu vida. Y por eso Dios ha dado los dones a la iglesia, para que nosotros entendamos cuántos son, cómo son y cómo funcionan. Son 9 dones que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Los dones se clasifican en 3 grupos. Primer grupo, dones de habla. En los dones de habla se encuentra el número 1, don de lenguas. 2, don de interpretación de lenguas. 3, don de profecía. ¿Por qué se les llama dones de lenguas? Porque son los dones con los cuales al hacerse manifiestos tienen que ser explícitos, hablados. Gloria a Dios. En el grupo número 2 tenemos dones de la manifestación de la voluntad de Dios. 1, don de ciencia, don de sabiduría y don de discernimiento de espíritus. En el grupo número 3 tenemos los dones de acción, que es don de fe, don de sanidad y don de milagros. Y en estos dones de acción se encuentra el don de fe. La fe funciona en 2 áreas. Hay una fe que es la fe común que tenemos todos los cristianos. Esa es la fe común que tenemos todos los cristianos, que creemos en Dios, creemos en su palabra. Esa es la fe. Pero hay una fe que es a nivel de don. No sé si usted lo ha experimentado, pero hay gente que le dice a usted, ¿sabes qué? Fíjate que esto y esto y esto, así. Y usted dice, esta persona está loca. Pero cuando usted menos acuerda, lo que esa persona le dijo se cumplió como esa persona le dijo. ¿Por qué? Porque esa persona tiene fe en un nivel de don. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque muchas veces creemos que la fe en un nivel aún mayor no es don, sino que lo seguimos viendo como algo la fe común. Pero ahí ya no es una fe común, sino que es una fe que trasciende más allá. ¿Para qué sirven los dones?
esto es muy importante como iglesia, que si el Señor te ha dado un don o los dones que te ha dado, no solamente es que digas yo lo tengo, y gloria a Dios por ello, gloria a Dios que lo tienes, pero es muy importante que tú y yo sepamos para qué es el don que Dios te ha dado. ¿Para qué sirven los dones? Sirven para edificación, exhortación y consolación de la iglesia. Por eso es que es muy importante que seamos nosotros muy buenos administradores de los dones y sepamos para qué son. No es para presumir, ni es para decir es que si yo lo hago mejor que todos. No es para eso. Es para edificación, exhortación y consolación. Gloria a Dios. Y en muchos casos no solamente es para exhortación, para edificación, exhortación y consolación de la iglesia, sino que en muchos casos son con mensajes específicos a los inconversos, como sucedió el día de Pentecostés. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, todo ese capítulo habla lo que sucedió el día de Pentecostés, cuando fueron llenos todos aquellos 120 que estaban reunidos, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, antes de haberse derramado de esta manera, de una manera general, venía solo sobre los sacerdotes, los profetas y algunos reyes, pero no venía como vino ese día del Pentecostés, que descendió sobre todos. Y lo que me impacta es que cuando desciende ahí sobre todos, dice que empezaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero esas lenguas que ellos hablaban no eran lenguas angelicales, eran idiomas terrenales. ¿Por qué razón? Porque ahí la Biblia dice que habían como alrededor de 18, 19 regiones. Habían partos, medos, elamitas, árabes y un sinnúmero de regiones. Y dice que ellos estaban atónitos, porque a los que estaban ahí reunidos, ellos decían, pero estos son galileos. Ellos tenían un tipo de lengua diferente a toda la lengua que tenía el resto de los que estaba observando ese día cuando se derramó el poder del Espíritu Santo. Pero lo que a ellos los tenía atónitos es que ellos decían, pero ¿cómo les oímos hablar en nuestras lenguas? Ellos entendían perfectamente lo que aquellos hombres bajo la unción, el poder del Espíritu Santo estaban hablando. Eran idiomas terrenales, y los que eran oyentes o estaban de espectadores podían entender lo que cada uno estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ese fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos que estaban reunidos allí. Y eso es una experiencia extraordinaria que a nosotros nos enseña y nos dice mucho. Esta historia, por razones de tiempo, no la vamos a leer, solo voy a dar la cita para que usted cuando esté en casa la pueda corroborar. Está en Hechos capítulo 2, versículos 7, 8 y 9. Por medio de quién Dios reparte los dones, es única y exclusivamente por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da los dones. No es el hombre, es el Espíritu Santo de Dios que da los dones. Porque vivimos en unos tiempos difíciles en donde el pueblo del Señor perece por falta de conocimiento. Y tenemos que saber y entender y comprender que los dones son dados única y exclusivamente por medio del Espíritu Santo, donde se ministran y se desarrollan los dones que nos da el Espíritu Santo.
es aquí en la iglesia. Es aquí en la iglesia donde recibimos los dones dados por el Espíritu Santo, y es aquí donde los empezamos a desarrollar. Empezamos a prepararnos, a saber qué es lo que Dios me ha dado, a saber qué es lo que tengo en mis manos y cómo yo puedo administrarlo, cómo yo puedo ser de bendición a mis hermanos y cómo poder llevar a otro nivel en abundar en el don que Dios me ha dado. Porque es muy importante conocer los dones del Espíritu Santo para ser más efectivos y abundar en ellos. Cuando usted conoce qué es lo que Dios le ha dado, qué es lo que sabe hacer con la gracia del Señor, usted hace eso y en eso usted va a abundar mucho más con excelencia para el Señor. No puedes saber cuál es tu ministerio si no conoces primero cuál es tu don. Porque es el don en lo que Dios te va a capacitar para irte desarrollando. Y si tienes ministerio, después de conocer cuál es tu don, conocerás cuál es tu ministerio. Pero si no conoces cuál es tu don, no vas a poder conocer cuál es tu ministerio de lo que Dios te va a dar. Entonces esto es muy importante que nosotros como cristianos debemos conocer en este tiempo, para poder conocer cada una de las cosas. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El don que Dios te da es su voluntad, no es tu deseo ni es algo que a Él le place dártelo. No es que yo le diga, Señor, yo quiero esto. Yo le puedo decir, no hay problema que el padre le diga, no hay problema que el hijo le diga al padre qué es lo que quiere. Pero el padre, como conoce y sabe mucho más que el hijo, no le da muchas veces lo que él quiere, sino lo que el padre sabe que necesita. Entonces, de esta manera, el don que Dios nos da no es lo que yo quiero, es lo que Dios decide darme. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Gloria al Rey. Aparte de este cuerpo físico, tenemos un cuerpo espiritual. Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué tenemos un cuerpo espiritual? Porque este cuerpo físico que se ve, un día perecerá, pero más el cuerpo espiritual es algo que no perece. Porque dice la misma Biblia que las cosas que hoy se ven fueron hechas de lo que no se veía. Más las cosas que hoy se ven un día perecerán, y más las que no se ven, que es la fe de la promesa de lo que Dios ha prometido a sus hijos, eso permanece y es eterno. Entonces, si tenemos bien un cuerpo físico y tenemos un cuerpo espiritual, veamos en este cuerpo espiritual cuáles son las funciones. El que es ojo, ¿qué hace? En ese cuerpo espiritual, observa. El que es oído, en ese cuerpo espiritual, ¿qué es lo que hace? Escucha. Porque hay dos cosas que es muy importante que las entendamos. Una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Una cosa es mirar y otra cosa es ver. ¿Por qué razón? Porque usted muchas veces puede oír mucho ruido. Usted dice, oí mucho ruido, pero no sabe qué era. Pero cuando usted dice, yo escuché, ¿qué tú escuchaste? Que alguien habló y dijo esto y esto y esto. Son dos cosas parecidas pero muy diferentes. Y cuando dice, yo miré, mirar, a ver es diferente. Por ejemplo, yo digo,
yo miré que había mucha gente y me dice, pero ahí estaba Julano, pero yo no lo vi, que es diferente. Entonces por eso es importante que nosotros entendamos los términos de estas palabras. Entonces como parte de este cuerpo espiritual, el oído lo que hace es escuchar. La mano, ¿qué es lo que hace? Palpar. La nariz, ¿qué es lo que hace? Es oler. Y como estamos hablando de un cuerpo espiritual, hay gente que tiene tan activo el cuerpo espiritual y sensible, que hay gente que por medio de ese cuerpo espiritual que tiene, no con los ojos carnales, sino con los ojos espirituales, dice, yo puedo ver que algo se está moviendo. Yo puedo escuchar que algo o alguien está hablando. O yo puedo, dice mucha gente, oler. Puedo percibir, dice, que aquí no me huele a nada bueno. ¿Por qué? Porque tiene desarrollados estos miembros del cuerpo espiritual. Y la boca, ¿qué es lo que hace? Es hablar. Eso es lo que hace la boca, hablar. Hablar y comer. Pero como estamos hablando aquí de un cuerpo espiritual, ya no aplica comer, porque un cuerpo espiritual no es materia, es espíritu, y un espíritu no come. Entonces la boca lo que hace es hablar. Cuando conocemos cuál es nuestro trabajo y sabemos cómo usar las herramientas correctas, siempre daremos más y eficientes resultados en la iglesia y en lo secular. Cuando usted es un carpintero, es un plomero, es un pintor y tiene las herramientas correctas para trabajar, usted es muy eficiente y usted hará producir mucho más el trabajo que usted haga. Así es cuando nosotros conocemos cuál es el que tengo, cuál es el ministerio que se me ha sido dado. Lo conozco, y cuando lo conocemos, dice usted, voy a abundar más en esto, porque usted sabe qué es lo que Dios le ha dado a usted. ¿Por qué? Como en lo secular, si usted necesita un plomero que le repare algo en su casa, usted no va a llamar a un electricista, porque tiene que ser específico. Así son los dones, lo que le da el Señor a través del Espíritu Santo a cada uno, es específico. Y todo esto específico que Dios nos da a través de los dones, trabajamos en equipo trabajamos. No podemos trabajar separados. ¿Por qué? Porque dice que como los dones son varios, los ministerios también, pero todos son parte ¿de qué? De un cuerpo. Y en un cuerpo, los dedos de mi mano, cuando voy a agarrar algo, todos se activan y trabajan unidos. En la obra del Señor, los dones y los ministerios trabajan de la misma manera. Nadie es más importante porque tiene X o Y don. No, nadie es más importante. ¿Por qué razón? Porque todos valemos la sangre de Jesucristo. Y cuando Dios nos da los dones y los ministerios, nos ponemos a trabajar mano a mano cada uno. Y en unidad todos desarrollamos en el cuerpo de Cristo lo que Cristo quiere que desarrolle su iglesia en la faz de la tierra. Así que debemos saber con precisión en qué lugar estamos en el equipo de Jesucristo. ¿Y por qué hablo de equipo? Porque en un equipo está conformado de varias personas y todas se ponen de acuerdo para algo que van a desarrollar. Un ejemplo, no es que vaya a hacer publicidad al fútbol, no,
pero quiero agarrarlo como para ilustrar. En un equipo de fútbol son 11 los que están en la cancha. Uno es el portero, hay 4 que están de defensa, hay otros que están a la media cancha, hay otros que están de volantes y hay otro que está en el pico de la cancha para que se aproxime y meta el gol. Pero nada puede suceder si en este equipo no se hace un trabajo de equipo. Desde el que está en la portería hasta el que va a meter el gol, todos son parte del equipo. Nadie es más importante, porque todos son importantes, porque son parte del equipo. Así es con los dones y los ministerios. Todos son muy importantes porque todos desempeñamos una función importante en el cuerpo y en el equipo de Jesucristo. Gloria a Dios. Hoy estudiaremos el don de palabra de sabiduría. Y cuando estudié acerca de estos 9 dones, usted sabe que a veces el Señor lo inquieta a uno, y empecé a estudiar. Y nunca había sentido en mi espíritu el deseo de abundar y querer conocer acerca de los dones. Y empecé a estudiar. Y cuando empiezo a leerlos, sentí que algo en mí me dijo: pero ¿por qué tiene que ser el primero, el don de los 9 dones? Tiene que ser el primero, palabra de sabiduría. Y me quedé ahí por un momento, como quien dice: no puedo seguir avanzando porque esta es una pregunta y el Espíritu Santo tiene que decir. Y cuando digo me tiene que decir, no me lo vaya a malentender. No podemos darle órdenes al Espíritu Santo, Él es soberano. Pero en la misericordia yo dije en mi mente y en mi corazón: el Espíritu Santo me tiene que ayudar y me va a hacer entender y me va a decir por qué el primero de los 9 dones dados por el mismo Espíritu Santo tiene que ser palabra de sabiduría. Y me ministraba el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hablaba a mi mente y me decía: porque con sabiduría se administrarán los 8 dones restantes de los 9 que nos ha dado el Espíritu Santo. Por esto es que es muy importante que nosotros, cuando Dios nos regala un don, nos regala un ministerio, antes de hacer lo que hagamos, hagámoslo ¿con qué? Con sabiduría. Porque si empleamos la sabiduría para hacer las cosas que vamos a hacer para Dios, Dios va a poner gracia, va a poner favor, y llevaremos a otro nivel lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y es por eso que es muy importante, porque con el uso de la sabiduría administraremos los otros 8 restantes de manera prudente, correcta y eficaz, que son 3 cosas muy importantes que todo el que tiene un don tiene que entender. Porque es importante conocer esto. Y el que tiene un ministerio también tenemos que entender porque es importante contar con estos elementos que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Denle una ofrenda de palmas al Señor, porque no sé si alguno se me está durmiendo. Gloria a Dios. El don de ciencia se administrará con sabiduría, para no decir cosas privadas en público. El don de sabiduría el don de ciencia, el don de ciencia se administrará con sabiduría, no para decir cosas privadas en público. Ciencia, ¿qué es? Es un conocimiento en términos naturales que la persona adquiere bajo el estudio de una universidad, una escuela, etcétera, etcétera.
Pero está también ciencia a nivel de don, que es algo que Dios lo da en un nivel sobrenatural, que no se obtiene a través del estudio de la universidad, de la escuela, etcétera, etcétera, sino que es a través del Espíritu Santo, y Dios lo da a la persona que a Él le place. No por el nivel académico que tenga la persona, porque eso a Dios no lo impresiona. Dios te lo da porque es un regalo, el don de ciencia. Este don de ciencia es muy parecido con el don de discernimiento de espíritu, pero es diferente. Y muchas veces, como muy pocas veces hemos sido enseñados, el don de ciencia se confunde y se le llama revelación. Pero cuando usted le quede tiempo en su casa, estudie y va a ver que dentro de los 9 dones no aparece revelación como don, porque revelación es otra cosa, pero no es don. Está el don de ciencia. Don de fe se administrará con sabiduría y humildad. El don de fe, no para presumir, mira, porque yo lo dije y que yo aquí, que esto y que el otro. No, que Dios reprenda a Satanás. Dones de sanidades se administrarán con sabiduría, no con manipulación, como hoy muchas veces se hace, que se manipulan cosas para hacer creer a la gente que Dios hizo algo y Dios no hizo nada, porque son cosas manipuladas. Cuando Dios hace un milagro es real y verdadero. Don de profecía se administrará con sabiduría y apegado a la palabra. Don de discernimiento de espíritus se administrarán con sabiduría. Diversos géneros de lenguas también se administrará con sabiduría. Porque una cosa es hablar en lenguas dadas por el Espíritu Santo, y otra cosa es hablar trabalenguas, que son diferentes. Por ejemplo, a veces la gente para impresionar dice: Rambo saca la bazuca. Eso no es hablar en lengua, eso es un trabalengua, porque eso no es algo dado por el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo da es algo genuino y verdadero, que tú al escucharlo lo puedes percibir y sientes que algo te edifica, que algo te llena, porque ese es el Espíritu Santo llenando y repartiendo como solamente lo sabe hacer. ¿Qué es sabiduría? Porque estamos hablando de este don de sabiduría. En lo natural es grado más alto de conocimiento profundo que se adquiere mediante el estudio, la experiencia en ciencias, letras o arte. Eso es ciencia, conocimiento natural. Sabiduría, Dios dota de manera sobrenatural y especial a sus hijos a través del Espíritu Santo, para que puedan resolver cosas difíciles de una manera sencilla y práctica, para beneficio de la iglesia. La Biblia habla de muchos casos donde la sabiduría Dios la ha dado a muchos hombres y sus hijos. Jesucristo, a su Hijo Jesucristo, y sobrepasó abundando en ella, en la sabiduría. A continuación veremos algunos casos de cómo este don de sabiduría opera y seguirá operando en la iglesia del Señor. Creo que el tiempo nos ha avanzado, pero vamos a ver al menos 2 casos, y los que restan los vamos a ver la próxima enseñanza. Por favor, veamos el primer caso. Jetro dio a Moisés palabra de sabiduría. Léame por favor, hermana Saraí, Éxodo capítulo 18 versículos 17, 18 y 19. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz,
yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos de Dios. Amén, gracias. Se da cuenta que es muy importante. Y esto a mí me impacta de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque el gran siervo del Señor, el profeta Moisés, un profeta extraordinario. Pero ¿qué me enseña la palabra? Que aunque era un siervo extraordinario, necesitó ¿de qué? De su suegro, que le diera palabra ¿de qué? De sabiduría. ¿Para qué? Le dijese cómo gobernar al pueblo, cómo atender las cosas cuando él juzgaba al pueblo. Por eso es muy importante y debemos conocer nosotros y saber que en el evangelio continuamos siendo y somos un equipo. No hay supermen en el evangelio. Todos trabajamos en equipo. ¿Por qué? Porque aquí vemos el gran profeta de Dios, pero estaba haciendo cosas que necesitó ¿de quién? De Jetro, que lo aconsejara cómo hacer las cosas. Y a mí me impacta porque Jetro es un personaje en la Biblia no de renombre, no tan conocido. A veces en la Biblia encontramos personajes que de repente aparecen en la historia y de repente desaparecen. Y Jetro a mí me impacta porque llega y le da el consejo que viene de parte de Dios. Y Moisés, ¿qué hace? Se da cuenta y entiende que él necesita tomar ese consejo para poder seguir avanzando adelante. Por eso es que somos un equipo. Nadie puede decir, porque yo tengo X o Y ministerio, no te necesito. Todos nos necesitamos los unos a los otros, tanto en la vida secular como en lo ministerial. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros como iglesia entendamos. Avanzamos con el segundo caso. Pedro y Juan tenían este don de sabiduría. Hechos capítulo 4 versículos 13 y 14. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaba y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Se da cuenta que dice que Pedro y Juan eran hombres del vulgo. Es algo como quien dice hombres sin preparación académica, porque eran pescadores. Pero como tenían el don de sabiduría, la gente se quedaba con la boca abierta. Porque muchas veces Dios te va a impresionar, Dios me va a impresionar. Que cuando Dios te prepara en una área, no es el conocimiento de una académica, de una escuela académica, sino que es que Dios te prepara a través del Espíritu Santo para que con palabras que muchos van a decir, bueno, pero este que es un campesino, pero ¿cómo le oímos hablar de tal manera? Este es un pescador, ¿cómo le oímos hablar de tal manera? Ahí está manifiesto el don de sabiduría dado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy sigue obrando y se sigue moviendo. Los dones han sido dados a la iglesia y todavía están activos. Por eso es importante y necesario que tú y yo nos demos cuenta que necesitamos descubrir con diligencia cuál es el don que Dios me ha dado y cuál es el ministerio que tengo. Tercer caso, Esteban tenía mucha sabiduría. Hechos capítulo 6 versículos 9 y 10. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los sirenes, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Wow, ¿se da cuenta? Dice que Esteban disertaba con una sabiduría impresionante, que no podían ellos hablar o debatir con él, porque era una sabiduría extraordinaria que fluía a través de los labios de Esteban. Y cuando Esteban hablaba, era la viva presencia del Espíritu Santo fluyendo a través de los labios de aquel hombre. Por eso es que hay cosas extraordinarias que
el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te da palabra, te da conocimiento, vas a empezar a fluir y vas a hacer cosas que tú vas a decir: no entiendo cómo es, cómo funciona, pero lo que sí sé que funciona. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que te da, que fluye, y empiezas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Cuando nosotros tenemos este don, debemos ser muy prudentes. Y cuando nos pregunten: ¿lo tienes, el don de sabiduría? Ser muy prudentes y decir: creo que lo tengo. No decir: oh sí, mira, yo soy más sabio que todos los de la iglesia y que por eso yo tengo el don de sabiduría. No, 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 Señor, no, mi hermano. No funciona así. Cuando Dios nos da un don o nos da un ministerio, es cuando debemos ser más humildes, si es posible, que toda la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el don Dios te lo ha dado. Porque dice en la Biblia que dice que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Y dice que los pámpanos, dice que Él vendrá y el que dé frutos lo limpiará para que dé aún más que frutos. Entonces, si Dios te ha dado un don, te ha dado un ministerio, abunda más en Él con toda humildad y ponlo al servicio en la obra del Señor para que Dios te dé más. Porque el Señor viene siendo una comparación como un inversionista. Un inversionista nunca le va a dar $1 millón a alguien que no puede administrar ni $1,000. Entonces, el don Dios lo ha puesto en ti y en mí está, para que nosotros fluyamos y abundemos más en Él. Y de la medida que abundemos más en Él, Dios te va a dar más y más y más. ¿Por qué razón? ¿Te recuerdas de la historia de los talentos? Dice que a uno le dio 5, si mal no me recuerdo, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Dice que el que le dio 1 dice que lo enterró, no lo puso a ganar más. Al que le dio 5, si mal no me recuerdo, dice que ganó otros 5. Y al que le dio 2, ganó otros 2. Aquí hay algo muy importante. Cuando usted lee esta historia, a veces usted va a decir: pero el que ganó, el que le dio 5, ganó 5. ¿Y por qué Dios le dio más? Si mejor le hubiera dado al que le dio 2, que ganó 2 más, tenía 4. Mejor le hubiera dado los 5 de aquel al que ganó 4. No, Dios lo hace así, porque vio la capacidad del que ganó 5 más, del que le dio 5, le dio el doble para que lo multiplique y lo lleve a otro nivel. Entonces, en eso Dios te está enseñando, me está enseñando que el don que yo tengo, el ministerio que yo tengo que hacerlo productivo, no tiene que ser estéril. Porque el Señor te demandará en aquel día lo que puso en tus manos y tú no lo llevaste a otro nivel para producir y alcanzar más allá. ¿Has notado que mucha gente que tiene este don te dirá: no sé por qué, pero me gusta mucho hablar contigo? Cuando alguien tiene el don de sabiduría, la gente se va a acercar y va a sentir algo muy especial en su vida cuando te hable de algo o te pida un consejo de algo. Y cuando se lo pida a una persona que tiene el don de sabiduría, va a decir: wow, es que no sé, siempre que hablo con el hermano o la hermana, yo le digo de algo y las palabras de ese hermano o de esa hermana, no sé, producen algo tan especial en mí, que yo siento que cuando él o ella me dice algo, siento que me llena de paz, me llena de gozo, me llena de conocimiento y de tantas cosas extraordinarias que solamente el Espíritu Santo puede hacer a través del don de sabiduría. Gloria a Dios. Vamos a cerrar con esta última cita bíblica. Nos vamos a quedar ahí con esta enseñanza, porque es muy importante que nosotros sepamos cuál es el don que Dios me ha dado y saber cuál es el ministerio que tengo.
porque hay una responsabilidad muy grande, una demanda de acuerdo al don que Dios te ha dado, de acuerdo al ministerio que Dios te ha dado, que debemos de estar seguros de qué es lo que tenemos y cómo lo administramos. Porque muchas veces podemos haber personas que presumimos de algo, pero en realidad no lo tenemos, y eso se convierte en un problema muy, pero muy peligroso. Y vamos a cerrar con esta última cita bíblica, Santiago capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Amén. ¿Se da cuenta? Hermanos míos, no hagamos muchos maestros de vosotros. No muchos. ¿Por qué? Porque sabremos, si tomamos un ministerio que Dios no nos lo ha dado, recibiremos mayor condenación, porque estamos mintiendo. Y máxime el que tiene el ministerio del maestro. Es una gran responsabilidad, es una gran bendición de parte de Dios, pero a la vez es una gran responsabilidad la que tenemos cuando enseñamos la palabra. Porque si enseñamos correctamente, traeremos bendición a una congregación aquí presente y a los que nos ven a través de las redes sociales. Pero si traemos una enseñanza que está errada, es todo lo contrario. Y por eso debemos siempre orarle a nuestro Dios, que por medio del Espíritu Santo sea Él quien nos dé el conocimiento, la sabiduría para poder hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Y más que todo nos dispongamos del Señor, porque hay cosas que no consisten como tú hablas, como yo hablo, sino como el Espíritu Santo ministra a través del don, a través del ministerio que Dios te ha dado. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a quedarnos por aquí. Ya el tiempo nos ha avanzado y no quiero que alguien se me vaya a dormir. Y yo creo que mejor la vamos a llevar así de a poquito, porque de a poquito parece que a mí me impacta, por ejemplo, cuando yo veo los animales en el campo. Me impacta ver el ganado. El ganado en el día a tempranas horas está comiendo. Pero cuando ya llega la tarde, ¿sabe qué hace el ganado? Se echa y empieza a remascar lo que comió en el día. Así tenemos que ser los cristianos. Cuando recibimos la palabra, un poco, y después empezamos a digerirla, empezamos a sentirle sabor, y que el Espíritu Santo siga fluyendo para que eso que el Señor me permitió conocer, yo pueda digerirlo y de esa manera sea de bendición en mi vida. Y de a poquito seguimos caminando, porque la iglesia del Señor sigue avanzando cada día. Dele una ofrenda de esta noche al Señor. Damos gracias al Señor porque es que lo hace todo. Jesús mismo dijo estas palabras cuando había unos hombres que eran filósofos de una región que se llamaba Atenas. Eran los filósofos más conocidos en el tiempo de Jesús. Y ellos tenían varias filosofías, y unos decían que para que el hombre pudiera sobrevivir necesitaba conocerse a sí mismo. Otros decían que para sobrevivir, que sobrevivirían los que fueran más capacitados, y diferentes filosofías que tenían estos filósofos atenienses. Pero todo este conocimiento humano, Jesús con una sola palabra bastó. Dijo: porque separados de mí
nada podéis hacer. Entonces no hay conocimiento mundo que pueda dar frutos si son conocimientos separados de Jesús. Pero si tenemos conocimientos bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo, seguiremos para adelante. Y en medio del desierto Dios nos dará la sabiduría para seguir avanzando y seguir adelante.